Hola familias, ¿cómo estáis? En el vídeo de hoy voy a hablaros de métodos de aprendizaje de la lectoescritura. Os diré la opinión que tengo de cada uno de los métodos y cuáles son los que recomiendo en función de la lengua que estáis enseñando. ¿Empezamos? Antes de explicaros qué métodos existen, me gustaría enfatizar en la idea de que antes de aprender lectoescritura es necesario que el niño haya adquirido unos conocimientos previos. Es decir, cuando aprendemos a multiplicar y a dividir, no aprendemos directamente. Antes hemos aprendido a sumar y a restar. Pues con el proceso del aprendizaje de la lectoescritura pasa lo mismo. Antes de aprender a leer y a escribir, el peque ha tenido que adquirir conocimientos del lenguaje oral. ¿Cuándo está preparado entonces para empezar a aprender lectoescritura? Pues depende del niño, un poquito depende del desarrollo evolutivo que tenga y del nivel del lenguaje que depende de las características del niño. Si os interesa saber cuáles son estos conocimientos previos, dejadmelo en comentarios y en otro vídeo os lo comento. Ahora sí, vamos a los métodos. A grandes rasgos existen tres métodos de aprendizaje de lectoescritura: el sintético, el analítico y el eclíptico. Vamos a empezar por el sintético, que se basa en la idea de iniciar el peque en la lectoescritura con unidades mínimas del lenguaje e ir ampliando hasta las unidades máximas del lenguaje. Las unidades mínimas del lenguaje en este caso serían letras y fonemas, es decir, letras y sonidos, mientras que las máximas son palabras y frases. Dentro de este método existen tres tipos de combinaciones. La primera sería la alfabética. El método sintético alfabético se basa en enseñarle al peque el nombre de cada una de las grafías. Por ejemplo, esta es la L, esta es la M y esta es la I. En el método fonético, en cambio, lo que vamos a hacer va a ser enseñarle las grafías y su correspondencia fonética. Es decir, esta letra es la de ¡qué rica esta comida! Y esta letra es la R de En cambio, el método silábico lo que haremos será enseñarle las letras juntas y decirle qué sonido producen. Por ejemplo, esta letra de aquí y esta otra letra juntas hacen pa. Y esta letra de aquí con esta letra de aquí juntas hacen p. El método más utilizado en las escuelas de España es el método sintético, especialmente el fonético. ¿Por qué? Pues porque es un método que da resultados de forma muy inmediata. Cuando aprendemos el sonido de las letras de manera aislada, es muy fácil crear palabras. ¿Qué pasa? Pues que tiene sus desventajas. En el caso del castellano o el catalán, el alfabeto gráfico se parece muchísimo al fonético. Es decir, normalmente las grafías corresponden a un sonido concreto. Pero ¿qué pasa con las lenguas que no tienen esta correspondencia? Pienso, por ejemplo, en el inglés. Tenemos las grafías TH que juntas pueden sonar D y pueden sonar también F. Por ejemplo, D y think. Si le enseñamos al peque que la TH corresponde a un sonido, no le estaremos diciendo la verdad, porque depende en qué contexto se encuentren estas letras, crearán un sonido o crearán otro. También pienso en palabras que suenan exactamente iguales en inglés, pero que se escriben de manera totalmente diferente. Como por ejemplo, pear, ¿no? De par o de pera, que se escriben de manera totalmente diferente, pero suenan exactamente igual. ¿Qué pasa? Que si los peques ingleses tuvieran que aprender el sonido de cada letra de manera aislada, a pera le dirían pear y no pear. En conclusión, este método funciona en algunas lenguas y funciona para algunos casos, pero tiene sus oscuros. Al principio del vídeo os comentaba que había tres métodos de aprendizaje de lectoescritura: el sintético, que es el que ya hemos visto, el analítico y el eclíptico. Vamos a ir ahora al analítico, que es contrario al sintético. Empezamos de unidades lingüísticas máximas y vamos hacia las mínimas, es decir, empezamos con palabras o frases y vamos hacia las letras o los sonidos. Este tipo de método se basa en la idea de que los peques comprenden el mundo primero en su totalidad y luego van centrándose en los detalles. Y es un método que funciona muy bien para introducir a los peques en la lectoescritura desde edades más tempranas. Os voy a contar cómo surgió este método porque me parece interesantísimo y os va a ayudar mucho a comprender en qué consiste.
El método analítico también es conocido como método Troncoso en honor a su promotora, que es María Victoria Troncoso. Empezó este método a partir de la década de los años 70 con la idea de introducir en la lectoescritura a los niños con síndrome de Down. Es un método muy valioso para la historia de la lectoescritura porque antes de que apareciera, los niños con síndrome de Down o con cualquier tipo de discapacidad no podían aprender a leer y a escribir. ¿Por qué? Pues porque el método sintético, por ejemplo, el que hemos comentado antes, es un método que se basa en la idea de que los niños ya tienen un conocimiento previo que tiene que ver mucho con la abstracción. Y la abstracción es un aprendizaje que los niños con síndrome de Down aprenden un poco más tarde. Se consideraba que al ser ya demasiado tarde era imposible enseñarles a leer y a escribir. Pero este método, el Troncoso, nos demuestra que no es verdad, y actualmente los niños con síndrome de Down y con otras muchas discapacidades saben leer y escribir pues perfectísimamente. Y esto es maravilloso porque la lectoescritura nos abre muchísimas puertas a nivel laboral y muchísimas puertas pues para comprender el mundo y para podernos mover por él. ¿En qué consiste este método? Pues básicamente en asociaciones, en asociar dos dibujos o dos imágenes, imagen y palabra y dos palabras. Es un método que funciona muy bien no solamente para niños con discapacidad intelectual, sino para niños que no tengan ningún tipo de discapacidad, porque es un aprendizaje que entra por varias vías. Por un lado es la vía visual y de asociación, ¿no?, de palabra con objeto o dos objetos, y por otro lado es la auditiva, porque mientras vamos presentando estos materiales, el profesor también va repitiendo el sonido de cada palabra. ¿Es este el método ideal? ¿No tiene ningún problema? Pues sí que las tiene. Sí que tiene algún problema. Mirad, es muy positivo en tanto que proporciona la competencia de lectoescritura a colectivos que antes estaban excluidos de este aprendizaje. Y también es muy positivo, como comentaba, porque te permite aprender a partir de diferentes vías, la auditiva y la visual. Y además también es muy positivo porque los peques aprenden con mucha facilidad a asociar palabras concretas con objetos. Es decir, no tardan nada en saber que ahí pone mamá, que ahí pone papá o que ahí pone mesa. ¿Qué pasa? Que claro, como se van aprendiendo a partir de palabras concretas, después sí que es un poco más lento. Es más rápido cuando se aprenden a leer palabras, pero es más lento cuando hay que hacer asociaciones un poco más abstractas y un poco más complejas. Es decir, cuando ellos mismos tienen que deducir que la M de mesa es la misma M que mamá. Pero bueno, todo no podía ser perfecto. Y el último método es el ecléctico, que hace una combinación entre el método sintético y el analítico. Habitualmente, para llevar a cabo este método, lo que se hace es enseñar palabras completas y después centrarse en sonidos de forma más aislada. Sonidos que o bien son más complejos de aprender o bien que son la base de muchas otras palabras, por ejemplo, las vocales. Y ahora llegamos a la chicha de la cuestión. ¿Cuál es el método que yo utilizo o que yo os recomiendo? Pues mirad, yo es que soy un poco caótica con esto de los métodos y en un principio siempre consideré que el mejor era el analítico, el que se basaba en las palabras, ¿no? Pero después me he dado cuenta de que depende mucho del grupo y de que no todos los métodos se pueden utilizar siempre en todos los grupos, ni con todos los niños, ni muchísimo menos. Entonces suelo hacer un mix o suelo darme un espacio, unos días para comprobar cómo es el grupo y a partir de aquí adaptar la metodología. Este año en concreto, por ejemplo, con el grupo de peques que tenían problemas de lectoescritura, dislexias, TDAHs y demás, lo que he hecho es una combinación entre el método analítico y el sintético. Es decir, he hecho un ecléctico así un poco extraño, ¿no? Me he basado en el aprendizaje de palabras concretas, asociando palabra con objeto, pero después he enfatizado sobre todo y he hecho clases específicamente de conciencia fonológica en la que nos hemos centrado pues en rimas, en sílabas, en cuántas palabras hay en una frase, para un poco reforzar la parte que les suele costar más, que es la conciencia fonológica precisamente. Y luego en el resto de grupos pues he utilizado el sintético fonoético porque es el que mejor me ha ido. Los peques estaban como muy bajos de ánimo, no sé si hay algún profesor por aquí escuchándome también le ha pasado, pero la motivación, este curso después de la cuarentena y después de tantas idas y venidas estaba regular. Entonces el fonético, como os he comentado antes, tiene la ventaja de que los resultados son muy inmediatos y da muchísimo subidón cuando después de varios días aprendiendo una letra por fin puedes leer palabras o puedes leer frases enteras. Entonces he ido siguiendo
este método, aunque iba introduciendo palabras. Es eso, y voy haciendo un poco un mixed y os recomiendo que hagáis lo mismo, que observéis a vuestros alumnos, a vuestros peques, a vuestros hijos, hijas, sobrinos y a partir de aquí adaptéis un poco el aprendizaje porque los métodos no son perfectos y no son para todos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, dadle like y me encantaría que me escribierais en comentarios qué pensáis sobre esto, si utilizáis estos métodos, si los conocíais y si os gustaría que hablara de esos conocimientos previos que se deben adquirir antes de la lectoescritura. Aprovecho también antes de irme para recordaros que las inscripciones de los talleres y las clases de lectoescritura que impartiré durante el curso 2021 y 2022 siguen abiertas. Os voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace directo para poderos inscribir y también uno con toda la información que necesitáis sobre estos talleres. Lo dicho, estoy en Instagram, en Twitch, en YouTube, en Facebook y en todas partes para escucharos, para recomendaros todo lo que pueda y nos vemos en el siguiente vídeo.